Vamos a comenzar el espacio. Quiero dar la bienvenida a Paulo Freire. Él es estudiante de la maestría en Antropología de lo Contemporáneo, que va a hacer una breve introducción al tema que nos convoca esta tarde y noche y que va a presentar también a las dos expositoras de lujo que tenemos para esta jornada. Paulo, por favor. Buenas tardes. En la actualidad, los seres humanos estamos sometidos a un control permanente que es ejercido desde las instituciones estatales y privadas, desde las grandes corporaciones hasta los pequeños espacios de la vida cotidiana. Pareciera ser que el vigilar y castigar Foucaultiano se ha convertido en el lema de nuestra sociedad. Ningún aspecto de nuestra vida queda fuera de la vigilancia y el control, y el cuerpo, ese campo de batalla entre la libertad y el pudor, por supuesto no se escapa de esta realidad. Según Foucault, en la modernidad, los mecanismos de poder se dirigen al cuerpo, a la vida, a lo que la hace proliferar. Por lo tanto, el control del cuerpo no se da solamente desde las políticas públicas y desde los grandes aparatos del Estado, sino también se ejerce con mayor fuerza desde las actividades cotidianas, provocando lo que Judith Butler llama performatividad, una estilización del cuerpo que está de acorde al comportamiento generalizado. Fisher plantea que es a partir del siglo XVIII, con la influencia del pensamiento cartesiano, que se produce la dicotomización de los sexos, provocando un imaginario de sexo correcto. Esta dualización del sexo produce exclusiones y jerarquías que van creando y fortaleciendo relaciones de poder, en las cuales la biomedicina produce saberes que el cuerpo humano y sobre la diferenciación sexual, creando cuerpos dominantes y clasificaciones dentro del parámetro de lo que es normal y anormal. Butler, en el género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, plantea que la performatividad del cuerpo está ligada a la actuación que los hombres y las mujeres realizan. Es decir, el sexo y el género se entienden como una construcción del cuerpo y de la subjetividad fruto del efecto performativo de una repetición ritualizada de actos que acaban naturalizándose y produciendo la ilusión de una esencia, y estos actos están en conformidad con una identidad de género esperada, construida desde una matriz heterosexual. La performatividad no es un acto singular, no consiste solamente en actos performativos, pues tiene que ver con la repetición constante de un conjunto de normas. Por ejemplo, la forma en la que determinados grupos son retratados en la publicidad, en los textos escolares, en el discurso legal, es performativo. Esto significa que yo no puedo como sujeto autónomo realizar mi papel fuera del discurso en el que participo, sino como sujeto estoy producido por el discurso en el que participo. Existe una ilusión en torno a la forma en la que se concibe el sexo y el género, y en el cual la realidad está ligada a lo natural. Pero para la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género son el relato de una construcción social, histórica y cultural. Por lo tanto, no existen papeles sexuales o roles de género biológicamente inscritos en la naturaleza humana. La identidad de género pasa a ser una ficción regulativa. En este contexto y para dialogar en torno a este tema, tenemos esta tarde, noche, dos expositoras de primer nivel. La primera es Elena Montserrat Gerves Hermida. Ella es psicóloga educativa con especialización en psicología infantil por la Universidad de Cuenca. Tiene formación de cuarto nivel en la Universidad Técnica Particular de Loja, en donde obtuvo el título de Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional. Fue psicóloga en el Centro Infantil FAEDAC en el año 2001. Elena Gerves inició su carrera profesional académica en la Universidad de Cuenca, donde ejerció la docencia en psicología educativa y de desarrollo. Desde el 2008 participó en calidad de investigadora en el proyecto Promoción de la Salud Sexual en Adolescentes, dentro del programa bilateral BLIR entre la Universidad de Cuenca y el Consejo de Universidades Flamencas. En el 2010, en el contexto del BLIR, inició sus estudios doctorales en relaciones románticas de los adolescentes de Cuenca, en el Instituto de Investigaciones en Familia y Sexualidad de la Universidad Católica de Lovaina. En el 2015, Elena Gerves se desempeñó como directora del programa de maestría en Educación Sexual de la Universidad de Cuenca. Actualmente es subdecana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca. Le damos una cordial bienvenida. Presentes en primer lugar
verdad un gran honor es compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias a Israel, quien ha tenido la amabilidad de invitarme para compartir con ustedes sobre este tema tan de actualidad como es las concepciones tradicionales o ideologías de género. En este caso vamos a hablar de masculinidades y feminidades. El aporte que yo haré para esta presentación será compartir con ustedes los resultados y hallazgos del estudio sobre machismo y marianismo como fuente de tensión en las relaciones románticas de los adolescentes de Cuenca. Como se mencionó ya en la presentación, pues este estudio nace dentro del contexto de un estudio mayor sobre sexualidad y educación sexual en adolescentes de Cuenca. Dentro de este estudio, pues identificamos que tenía una gran importancia conocer cómo se desarrollan las relaciones románticas de los adolescentes, pues se supone o se entiende que es en este contexto en que comienzan a tener sus primeras experiencias sexuales. En este sentido, pues se desarrolló el estudio que voy a presentar en este momento, cuyo título es Machismo y Marianismo como fuentes de tensión en las relaciones románticas de los adolescentes de Cuenca. Bueno, la estructura de la presentación estará, comenzaremos con los antecedentes, presentaré la metodología. El estudio está dividido en dos partes, un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo. Haremos una discusión general y presentaremos también las limitaciones del estudio. Como antecedentes tenemos pues que la masculinidad y la feminidad, como ya lo dijo el compañero Pablo, no están biológicamente determinados, sino más bien son sistemas complejos de normas de género que están socialmente construidas y que por lo tanto responden a culturas, a tiempos, a espacios, y que incluyen normas, creencias y reglas que organizan y norman la expresión apropiada de emociones, comportamientos, cuerpos y sexualidad. Las normas de género y su influencia en el comportamiento de los individuos de diferentes grupos culturales han sido estudiadas extensamente. Inicialmente se dio mayor atención al estudio de la masculinidad, pero en estudios posteriores se ha empezado a atender también las ideologías de la feminidad. Existen varios estudios en donde se analizan las concepciones tradicionales de masculinidad y feminidad. Así, la masculinidad tradicional está asociada con reconocer en el hombre comportamientos como la asertividad, la impulsividad sexual, la represión de las emociones, el ejercicio del poder sobre los otros, tener deseos sexuales irresistibles, y se le asigna al hombre el rol de protector y proveedor para su pareja y su familia, así como la función de evitar comportamientos considerados como femeninos. De igual manera, tradicionalmente la feminidad ha sido asociada con la sensibilidad, el afecto, la evasión de conflictos, el saber conservar las relaciones, la contención del hambre, la represión del enojo y el control de los impulsos, especialmente los impulsos sexuales. A nivel internacional, las ideologías tradicionales de género han sido altamente estudiadas. El estudio de las ideologías de género ha sido altamente fomentado, especialmente en las poblaciones latinas, pues se ha encontrado que las adolescentes latinas El estudio de la masculinidad y la feminidad ha recibido atención en poblaciones latinas, específicamente a nivel internacional, pues se ha identificado que el comportamiento de hombres y mujeres están claramente definidos y reforzados en personas o individuos de poblaciones latinas. Así también en la literatura internacional estas ideologías de género en Latinoamérica han sido reconocidas o nombradas como machismo y marianismo. Así el machismo asocia al comportamiento del hombre, le reconoce como un culto a la virilidad y asocia el comportamiento del hombre con una exagerada agresividad, intransigencia en las relaciones entre varones, arrogancia, agresión sexual en las relaciones hombre-mujer, y considera al hombre como promiscuo, viril, pero también como protector de su familia, esposa e hijos. Así también el marianismo como categoría reconoce o identifica el comportamiento de la mujer. En primer lugar viene o deriva del nombre de María, de la Madre de Jesús. Por lo tanto, el ideal femenino está asociado con el modelo de la Madre de Jesús de María. Por lo tanto, el comportamiento femenino está asociado con la castidad, el honor, el pudor, la capacidad de sufrir, disposición para servir, humildad, superioridad espiritual y sumisión. Ahora sí.
Decía entonces que el estudio de las ideologías tradicionales ha sido estudiado en las poblaciones latinas, pues diferentes estudios han reportado, por ejemplo, que las adolescentes latinas tienen reglas más estrictas sobre el noviazgo y mayores restricciones respecto a la sexualidad dentro de las relaciones de pareja. También han encontrado que en los adolescentes latinos las familias ejercen mayor presión, por un lado, para encontrar parejas que se apeguen a los roles de género según los estereotipos definidos, y por otro lado, para mantener la virginidad hasta el matrimonio, casarse y tener hijos. Hablo de las adolescentes mujeres. También se ha encontrado que entre los adolescentes latinos los índices de actividades sexuales son más bajos dentro de las relaciones románticas y que sus experiencias románticas y sexuales variaban dependiendo del género, es decir, que es diferente las experiencias sexuales en los adolescentes varones que en las adolescentes mujeres. Hasta aquí, muchos de los estudios se han enfocado en los dos constructos de manera separada, es decir, en identificar las características del machismo que podrían influenciar en las relaciones de pareja o del marianismo. Así, el machismo ha sido relacionado con relaciones románticas de baja calidad, un mayor riesgo de embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA. El marianismo, por su parte, ha sido asociado con dificultad en las mujeres para expresar sus deseos sexuales y con verse involucradas en comportamientos sexuales no consentidos. De otro lado, también diversos estudios que han abordado las relaciones románticas a los adolescentes han encontrado que las ideologías tradicionales pueden trabajar en conjunto para perpetuar y reproducir las jerarquías de género. Finalmente, también se ha encontrado que las relaciones basadas en ideologías tradicionales de género están asociadas con la violencia de pareja y la violencia sexual. Sin embargo, todos estos, o la gran mayoría de estudios, se han desarrollado en adolescentes que pertenecen a familias latinas viviendo en contextos de migración, es decir, hijos de padres latinos que están viviendo en otros países como Estados Unidos o Europa y que por lo tanto están viviendo en condiciones específicas de migración. De ahí surge la necesidad de conocer y comprender cómo se desarrollan estos dos constructos en los adolescentes de nuestra ciudad en la actualidad. Por lo tanto, el estudio que voy a presentar tuvo un doble objetivo. Por un lado, evaluar el grado de aceptación de los adolescentes hacia las ideologías tradicionales de la feminidad y masculinidad en la ciudad de Cuenca. Y por otro lado, comprender cómo el machismo y el marianismo intervienen en las experiencias que viven los adolescentes en sus relaciones románticas. La metodología que utilizamos para este estudio fue una metodología con enfoque mixto que incluyó un primer estudio cuantitativo en el que se utilizaron cuestionarios de autorreporte que tenía por objetivo conocer las principales tendencias de aceptación o rechazo de las ideologías tradicionales de género. Y un segundo estudio cualitativo en el que se trabajó a través de entrevistas a profundidad que tenía por finalidad comprender las formas en que estas ideologías de género afectan a los adolescentes en sus relaciones románticas. Les voy a presentar primero el estudio cuantitativo. Los instrumentos que se utilizaron son dos cuestionarios validados. El primero, el Melrose Norm Inventory, que fue desarrollado por Levan Smalley y ha sido utilizado y validado con diferentes poblaciones, incluidas poblaciones adolescentes. Y el segundo, el Femininity Ideology Scale. El primero evaluaba ideologías tradicionales de masculinidad y el segundo, ideología tradicional de feminidad. Como participantes tuvimos 562 adolescentes, de los cuales el 55% de ellos eran mujeres y eran adolescentes de las tres etapas, es decir, desde 15 hasta 19 años. Podemos ver un poco la distribución, creo que las letras no están muy claras, pero tenemos una distribución de las tres etapas, el 20% la etapa inicial, 44% etapa intermedia, 35% etapa tardía. Tenemos adolescentes de escuelas privadas y escuelas públicas. También tenemos el detalle si en las familias de los adolescentes habían antecedentes de migración de los padres y respecto a la edad de su primera relación de pareja. Voy a hacer un muy breve extracto de los resultados que tuvimos, pero en primer lugar indicar que analizamos los patrones de apoyo a las ideologías tradicionales de masculinidad y feminidad y las diferencias entre hombres y mujeres. En este primer cuadro lo que vemos son la distribución
de los puntajes que alcanzaron de acuerdo a las diferentes variables. En el primero vemos rechazo a la feminidad, temor a la homosexualidad, autosuficiencia, todas estas características de la ideología tradicional de masculinidad. Agresividad, dominio, sexo sin afectividad, restricción de emociones y el valor total de la ideología de masculinidad. Y en la segunda parte tenemos la ideología de la feminidad, en donde están los comportamientos estereotipados femeninos, dependencia, pureza, cuidado, emocionalidad y feminidad. Entre estos podemos observar que los que mayor puntaje obtuvieron es la autosuficiencia y la agresividad, así como el sexo sin afectividad como características del comportamiento masculino, mientras el cuidado es la variable que tuvo mayor puntaje en las características del comportamiento femenino. En un segundo momento hicimos, en cambio, una evaluación que nos permitía identificar los niveles de apoyo y de rechazo de los adolescentes a las ideologías de masculinidad o feminidad, ideologías tradicionales. Para sorpresa nuestra, pensábamos encontrar un mayor nivel de apoyo hacia las ideologías. Sin embargo, lo que encontramos es que la mayor cantidad de adolescentes se ubicaban en la posición de indiferencia hacia las ideologías, encontrando más bien entre rechazo y apoyo, encontrando mayor proporción de adolescentes que se ubicaban en la categoría de rechazo que en la categoría de apoyo, en donde podemos ver también las diferencias entre hombres y mujeres. Los que tienen un asterisco quiere decir que la diferencia fue significativa. Por ejemplo, en la categoría de masculinidad, el rechazo entre hombres y mujeres fue estadísticamente significativo, lo que nos indica que un mayor número de mujeres rechazaban las ideologías tradicionales de la masculinidad que un número de hombres. Cuando comparamos de acuerdo a la etapa de la adolescencia, estudiamos las tres etapas, inicial, media y tardía, también pudimos encontrar la misma distribución y también encontramos que hay un rechazo, una diferencia en los niveles de rechazo, en donde podemos observar que en la adolescencia tardía hay un mayor rechazo hacia la masculinidad y un mayor rechazo hacia la feminidad tradicional. Cuando analizamos la distribución de apoyo-rechazo a las ideologías tradicionales de acuerdo al tipo de colegio, encontramos que no existe diferencia significativa de acuerdo al tipo de colegio, es decir, que tanto los adolescentes de colegios privados como particulares presentaban similares patrones de apoyo o rechazo a las ideologías. Finalmente, evaluamos también las diferencias posibles de acuerdo a la presencia o no de migración parental. En el color más claro están los adolescentes que presentaron antecedentes de migración parental. Y podemos ver en este caso que la diferencia significativa está más bien en los índices de patrones de ideologías de la feminidad, en donde hay un mayor índice de rechazo, una mayor frecuencia de rechazo en los adolescentes con padres migrantes. Una vez realizado el estudio cuantitativo, procedimos al estudio cualitativo, en donde utilizamos como instrumento la entrevista a profundidad. En este caso trabajamos ya con un grupo más pequeño de participantes, en total 20 adolescentes, de los cuales 10 fueron mujeres, y trabajamos solamente en la etapa de la adolescencia tardía, porque consideramos que en esta etapa ya los adolescentes habían tenido experiencias con sus parejas románticas, a pesar de que uno de los datos que resaltó en la información fue que la edad de iniciación de los adolescentes en las relaciones románticas era incluso inferior a los 13 años. Un dato que también llamó la atención era que más del 60% habían tenido su primera pareja romántica antes de los 13 años. Se trabajó con un muestreo aleatorio en el cual participaron los psicólogos de las instituciones facilitándonos el acceso a los adolescentes, y tuvimos una especial atención de incluir adolescentes que tuvieran padres migrantes, ya sea el padre, la madre o el padre y la madre. El análisis de la información se hizo a través de una transcripción literal de las entrevistas y del procedimiento sugerido a través del análisis temático. El equipo que trabajó en el análisis fue un equipo multidisciplinario y también multicultural, pues participaron también profesionales científicos de otros países. Una vez que analizamos los datos de las entrevistas, llamó mucho la atención la presencia permanente de tensiones y emociones negativas claramente presentes a lo largo de las entrevistas. Una vez analizados los datos, pudimos identificar 3 temas principales.
Primero, la clara presencia de roles de género tradicionales. Segundo, las familias, como las familias promueven un doble estándar sexual. Y el tercero, la normalización de la violencia, especialmente psicológica, en las relaciones de pareja. Voy a ir presentando solamente ciertos ejemplos porque me preocupa un poco el tiempo, pero de las frases o de las citas que los adolescentes dijeron que los llevaron a estas conclusiones. Por ejemplo, a pesar de que en el estudio cuantitativo indicaban o se visualizaba un cierto rechazo, más bien que apoyo a las ideologías tradicionales, en las narraciones de los adolescentes fue claro cómo los modelos que ellos tienen, que ellos presentan para masculinidad y feminidad. Los hombres, por ejemplo, son presentados siempre como fuertes, no emocionales y guiados por impulsos. Creo que no se puede leer, pero entonces voy a leerlo desde aquí. Por ejemplo, cuando le preguntamos, ¿qué haces cuando te sientes triste por algo de la relación entre ustedes? Juan nos contestó: para contestarle esta pregunta de una sola, yo nunca muestro lo que siento. Puede ser que yo esté triste, pero siempre voy a mostrar una sonrisa para que el resto no se dé cuenta de mi tristeza. Otra de las características era la agresividad que hacia su pareja era demostrar especialmente a manera de celos, control y dominio, mientras hacia los otros hombres era mostrada a través de agresividad misma. Por ejemplo, María nos cuenta, él, el novio, era muy celoso de mi primo. Entonces, si me veía con él, me preguntaba, ¿qué? ¿Él es tu novio? Y yo le decía, no, es mi primo. Pero un día él nos vio juntos y entonces comenzó a gritarme todo su repertorio de insultos y malas palabras y trató de pegarle a mi primo. Fue horrible. Estos son extractos de las narraciones, pero que eran frecuentes, eran repetidos, sobre cómo los novios frecuentemente estaban agrediendo a los otros hombres, pero también de esa manera amenazando y teniendo el control y el temor de la pareja. Otra de las características era que los hombres estaban guiados por impulsos sexuales. Por ejemplo, Jessica nos contó: después de que tuvimos relaciones sexuales por primera vez, todo cambió, porque él solo quería sexo, sexo y sexo. Antes de eso íbamos a bailar y hacíamos cosas bonitas, pero después lo único que quería era tener sexo. Y si yo no quería, él se ponía bravo y no quería hacer nada, ni un beso ni nada. De igual manera, las mujeres fueron siempre presentadas como vulnerables y pasivas. Por ejemplo, Belén nos indicaba: una vez salimos y ahí estaba un señor borracho. Él se acercó a mí y comenzó a molestarme. Mi novio me defendió y eso me hizo sentir tan bien. Entonces la agresividad, la mujer se muestra como vulnerable y es el hombre quien tiene que atender y proteger. David, en cambio, nos decía: me pareció tan raro que ella era una chica fuerte, pero conmigo se mostraba tan débil. Ahí me di cuenta que yo tenía el control. Diana nos expresaba su pasividad, por ejemplo, indicándonos: en mi cabeza yo tengo que yo nunca debo buscar a un hombre, o sea, no tengo que escribirle o invitarle para salir ni nada. Si él no me escribe, yo no puedo escribir. Luis, en cambio, nos decía cómo percibe él esta actitud pasiva de las mujeres. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué quieres comer?, ella me dice: no sé, escoge tú. Yo siempre tengo que tomar las decisiones, especialmente en las cosas importantes o cuando tenemos problemas. Ella siempre espera que yo decida y yo termino monopolizando la relación. Esto también se veía en la imposibilidad, era clara en la imposibilidad de las mujeres de detener a progresos sexuales de sus parejas que ellas no deseaban. Por ejemplo, Jessica nos comentó: cuando tuvimos nuestra primera vez, se supone que iba a ser todo bonito y así, pero nada. Yo no tenía ganas, no me sentía bien. Pero él me dijo: si no querías tener sexo, entonces ¿para qué me hiciste creer que sí? Entonces lo hicimos por él, para que él esté conmigo y pudiera estar feliz. Pero después de eso yo me sentí violada por él. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido. El segundo tema era cómo las familias promueven un doble estándar sexual. Primero, hay una diferente expectativa para el involucramiento en las relaciones románticas, mientras las mujeres todas me decían que no tenían permiso para tener relaciones románticas, no teníamos permiso para tener novios, los padres no les dejaban. Los chicos decían que ellos eran motivados a tener novia. Sin embargo, hombres y mujeres tenían novios y novias, pero esto ocurre en la clandestinidad, escondidos, ocultos. Como ya había indicado, las relaciones están marcadas por la
tensión y las emociones negativas, y frecuentemente los adolescentes contaban historias de violencia psicológica, sobre todo, que ellos lo tomaban como algo muy natural o lo que es más como parte de la relación de pareja. Por ejemplo, fue clara la expresión de que los celos y el control eran considerados como una muestra de amor. Por ejemplo, Vivi nos decía: es increíble, él me quería tanto que quería hacerme tener celos para saber si yo realmente le quería. Él pensaba que si yo no tenía celos era porque no le quería. Entonces siempre andaba probando a hacerme tener celos con otras chicas. De todo esto, de todas estas relaciones de tensión, lo que también fue claro es de que la vivencia de una relación de pareja producía tanta tensión que la ruptura producía una sensación de alivio. Muchas veces las adolescentes mujeres nos indicaron cómo para ellas era preferible tener amigos, porque el momento que empezaba la relación de pareja ellas empezaban a sentirse, como nos dijo Jessica, que tener un novio era como sentirse en una cárcel. Decía: tengo que decirle todo lo que hago, tengo que contarle en dónde estoy y qué hago, es como estar en una cárcel. Y así también hombres y mujeres indicaron que terminar con sus relaciones de parejas era un alivio, como le dijo Pedro. Ay, fue un alivio que se haya terminado. Pienso que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Respecto a los hijos de padres migrantes que incluimos en la investigación, pues lo que llamó la atención es cómo los hijos de padres migrantes encontraban en su relación de pareja una especie de sustituto de los padres ausentes. Y también cómo se sentían un poco extraños porque no estaban acostumbrados a tanta cercanía afectiva. Por ejemplo, Paul nos contaba: cuando no me siento bien le busco a ella porque ella es la que me da consejos, la que me lleva al doctor. Ella es como mi mamá. ¿Como tu mamá? ¿Y eso te gusta? Sí, sí me gusta. O sea, es un poco raro que una persona extraña te diga que se siente bien estando contigo, cuando tú no has tenido ni padre ni madre y de pronto viene una persona que te da apoyo y que se quiere quedar contigo, tú te apegas a ella. Estos datos han sido analizados en relación a la literatura internacional sobre los temas, y pues si bien por un lado la exploración cuantitativa reveló que la mayoría de los adolescentes pueden ser clasificados como indiferentes a las ideologías tradicionales de género, esto no quiere decir que no sea importante o no llame la atención, no sea preocupante este hallazgo, pues nos está llevando, mostrando tal vez una aceptación acrítica de las ideologías tradicionales y posiblemente llevando a una reproducción de los imaginarios sociales como machismo y marianismo sin ninguna reflexión o sin ninguna conciencia respecto a esto. Sin embargo, también es importante que ciertos grupos muestran ciertos indicios de cambio y de rechazo, especialmente las mujeres, los adolescentes tardíos y los hijos de padres migrantes. También llamó la atención una ruptura que se pudo visualizar entre las relaciones románticas y las relaciones sexuales, esto asociado con una represión sexual de las mujeres. Las mujeres tienden a negar su sexualidad, a negar y a reprimir sus impulsos sexuales, lo que nos lleva a pensar en qué pasaría con la posibilidad de ellas de desarrollar su asertividad sexual, su capacidad de comunicarse en temas sexuales y de conocer su propia sexualidad. De igual manera llama atención la iniciación sexual en los varones, porque es evidente, o al menos es lo que se visualiza, que no está desarrollándose dentro de relaciones de pareja, por lo tanto seguramente está desarrollándose fuera de la relación de afectividad. Esto nos llevó a analizar un tema que ya ha sido planteado, el de la complementariedad de género, en donde las dos ideologías se complementan para generar lo que ha sido llamado el tango del machismo y marianismo, ¿no? En donde una mujer débil y pasiva se muestra como vulnerable ante posibles agresores y por lo tanto llama a la necesidad de la presencia de un hombre fuerte y dominante que la pueda proteger. El valor extremo que se da a la virginidad, en donde la mujer es la responsable de reprimir sus deseos sexuales, implica un desafío para el varón conquistador. Y el rol de la mujer como cuidadora por excelencia, es ella la encargada de cuidar y de proteger al hombre incluso de sus propios impulsos, por lo cual el hombre queda irresponsable de sus acciones y la mujer se vuelve redentora, tanto de ella como del hombre. También llamó mucho la atención esta escasa comunicación con la familia, lo que genera una dosis extra de vulnerabilidad a las relaciones de pareja. Si las adolescentes mujeres no son permitidas a tener relaciones de pareja, tampoco pueden hablar dentro de casa lo que están viviendo.
y pues el doble estándar sexual que está claro en las narraciones de los adolescentes, en donde la iniciación sexual implica vulnerabilidad tanto para los varones como para las mujeres. Finalmente, llamó mucho la atención los hallazgos de violencia de pareja, porque la violencia de pareja y la violencia psicológica, el celo y la violencia han sido identificados como factores de riesgo para la violencia de pareja, y el control y el celo que ejercen los hombres sobre las mujeres llevan al aislamiento, lo que facilita y complica la violencia. Bueno, en resumen, hemos identificado cómo la inequidad de género basada en ideologías tradicionales, lleva o promueve unas relaciones que no son satisfactorias y no permiten un crecimiento personal o afectivo de los adolescentes participantes. Lo que sí quisiera aclarar es que el estudio, por supuesto, tuvo serias limitaciones. Primero es que fue desarrollado en un contexto cultural específico en la ciudad de Cuenca, en la zona urbana y en colegios adolescentes escolarizados, entendiéndose que la educación que reciben los adolescentes tendría alguna influencia en sus posiciones frente a las ideologías de género. Por otro lado, fue claro para nosotros que los adolescentes demostraban que las relaciones románticas eran reprimidas para ellos, por lo tanto no sabemos hasta qué punto sus respuestas respondieron a una deseabilidad social, es decir, nos contaron aquellos que creían era lo correcto, y por ejemplo nosotros no tuvimos ninguna narración respecto a posiblemente relaciones homosexuales, ninguno de los adolescentes nos comentó al respecto. Y por último, el género, entre otros, el género de las entrevistadoras, las dos entrevistadoras fuimos mujeres, por lo tanto es posible que los adolescentes varones tuvieron alguna limitación en comunicarnos sus experiencias debido a esto. Esto era lo que les podía compartir respecto al estudio que hemos hecho en Cuenca. Me baso en Lyons Berry. Él estuvo aquí en Cuenca en la conferencia de ecuatorianistas hace algunos años. Brevemente, lo que él hace es un análisis en la comunidad del Chimborazo, que se llama Pangor, un análisis antropológico-lingüístico, ¿no es cierto?, del quichua y el español en relación con la colonización y con formas de resistencia hacia no solo entonces lo femenino y lo masculino, sino también con formas de resistencia hacia, ¿no es cierto?, la colonización y el esclavismo de las haciendas. Cari nos dice entonces Lyons Berry es masculino en quichua. Ya nos dice es un prefijo que significa convertirse en algo. Entonces analiza el uso de carillana. Nos dice el convertirse en algo como ser hombre puede ser a largo plazo o puede ser temporal. Significa adquirir una característica, por ejemplo, de hombre, pero no necesariamente solo de hombre, aunque Carlos denota hombre, también podría ser adquirir una característica de algo más, el ya como prefijo. Lyons Berry encuentra que la mejor palabra en español para denotar resistencia a algo, en este caso a la hacienda, era carillana, pues no encontró otra palabra mejor en quichua que denote esa resistencia, porque significa autoridad, retar a la autoridad. Lo que hacían las personas de la comunidad Pangor del Chimborazo en la época de la hacienda, según nos comenta Barris, para pedir respeto. Lo interesante en este contexto, ¿no es cierto?, en breve que les doy, es que si bien en las culturas mestizas, ¿no es cierto?, en la mayoría de los que estamos acá, tomar alcohol, retar la autoridad, ser fuerte y o asertiva, es visto como, entre comillas, masculino y como una afrenta. En esta comunidad las mujeres no dejan de ser ni mujeres ni femeninas por tomar cualquiera de estas acciones. Es decir, si toman alcohol, por ejemplo, si retan a la autoridad, no son vistas como masculinas, por tanto femenino. Lyons Berry analiza esto desde la filosofía andina. Nos dice en las lógicas del binario y esta forma excluyente de uno u otro no son características de las comunidades indígenas como la de Pangor y de Chimborazo. Ese es Ecuador. Me voy a mover, ¿no es cierto?, con el concepto de masculinidad de cuerpo, de colonia al Perú. Estuve recientemente en la Conferencia de Estudios Latinoamericanos. Tuvimos un panel de trans activistas latinas de Argentina, Perú, Ecuador principalmente. Algo que me llamó la atención y quería traerles, ¿no es cierto?, para complicar más esas definiciones a veces demasiado lineales sobre lo masculino, entre comillas, sobre lo femenino,
¿no es cierto?, entre comillas, desplazar esa dicotomía como la que nos han enseñado a pensar, usando ¿no es cierto?, citando más bien a Alma, que es la directora, es una mujer trans femenina, es la directora de un colectivo que se llama Bachillerato Trans, que lo que hace en Argentina es sensibilizar a través del currículum en los colegios sobre los temas que estamos hablando. Es un trabajo fabuloso, no he visto nada similar en realidad en las Américas. Lo que decía Alma, ¿no es cierto?, es que de acuerdo a un estudio en la Universidad de Cayetano Heredia, los hombres trans son más aceptados que las mujeres trans. Entonces ella hacía todo un análisis de por qué los cuerpos en estas transiciones son más o menos aceptados. Generalmente pensamos que lo trans es una sola cosa, homogéneo, y va a ser percibido y se va a actuar sobre eso violentamente por igual. Sin embargo, este estudio y la experiencia de Alma nos dice que, por ejemplo, las familias van a votar a las mujeres trans en la calle más que las otras familias. Es decir, las familias no votan al hombre trans a la calle, al inverso. Las familias no votan al hombre trans a la calle. A las mujeres tienen menos posibilidades de lanzarlas a la calle porque lo que piensan es, a la final son mujeres, ¿no es cierto? En la calle, ¿qué va a pasar? Les van a violar, ¿no es cierto? Les van a asaltar. Piensan que de alguna manera el cuerpo biológico de hombre les va a proteger. Tenemos ahí una diferencia bien importante en cómo las familias actúan con estos cuerpos, entre comillas, masculinos y femeninos. Lo masculino, nos dice Alma, es más rebelde por su socialización, acata menos las reglas de la familia que lo femenino, que las mujeres. Y entonces, finalmente, Alma nos dice, ser hombre tiene más privilegio que ser mujer. Entonces, en lo transmasculino, ese privilegio se mantiene. En la transición a lo femenino, ese privilegio no solamente se termina, sino que se reta, ¿no es cierto?, a la forma en la que lo masculino está construido. Voy a volver a América Latina, ¿no es cierto?, y voy a hacer una publicidad sin querer, que es mi libro, ¿no es cierto?, que acaba de salir. Cuerpografías, me voy a basar en cuerpografías para mi siguiente pincelada, porque me parece importante pensar en los mercados ilegales, que es lo que estudiamos, ¿no es cierto?, con Cristina Yepes y con Irene Seca, con 8 grupos en 8 diferentes países, cómo se producen y se reproducen las masculinidades para los mercados ilegales y sobre todo para un consumo masivo, ¿no es cierto?, de cuerpos y todos los comercios y todos los réditos que eso implica. En cuerpografías lo que hacemos es justamente analizar críticamente lo que llamamos dispositivos espaciales y corporales en los que las mujeres, y cuando yo hablo de las mujeres siempre voy a pensar también en las mujeres trans automáticamente, son victimizadas en los nudos de las violencias, a la par que los hombres, mayoritariamente jóvenes y de la clase trabajadora. Por 10 hombres asesinados, por ejemplo, hay una mujer. Susan Paulson agarra estas estadísticas y nos dice, ok, vamos a desmenuzar, ¿no es cierto?, las masculinidades y las feminidades en función de esta estadística. Enfatiza entonces la importancia de mirar la intersección entre masculinidades y feminidades de una forma urgente, porque tenemos que preguntarnos en conjunto aquí cómo unas y otras producen, por un lado, violencias normalizadas contra hombres, por ejemplo, minería, que requieren que los hombres sufran y aguanten dolor, hambre, frío, malos tratos por ser hombres, ¿no es cierto?, porque se espera de los que aguanten eso, porque son hombres. En la violencia institucionalizada de estos mercados ilegales que encontramos, se espera además, ¿no es cierto?, esas características de las que hemos hablado, que los hombres corran riesgos, se defiendan con fuerza, por lo tanto se golpeen, incluso hasta matarse. El peligro radica entonces en que estas violencias son normalizadas, es decir, se convierten en naturales. Es importante entonces que incorporemos también, cuando hablamos de feminidades y masculinidades, a los hombres como hombres violentados. Los hombres también son violentados. A veces pensamos que, como las mujeres pensamos que las mujeres son únicamente víctimas. En este libro de cuerpografías proponemos eslabones de la cadena de los mercados ilegales, donde las mujeres son víctimas y victimarias, donde los hombres son víctimas y victimarios, en diferentes momentos en la cadena de eslabones de los mercados ilegales.
Es decir, buscando romper con la dicotomía o eres víctima o eres victimario, ¿no es cierto? Porque la literatura, por un lado contemporáneo y por otro la investigación de hemeroteca que realizamos, nos muestra algo completamente diferente. Es así que, si pensamos en estas aristas, ¿no es cierto?, cuestionamos el legado de género y desarrollo con posturas esencialistas sobre las mujeres. Otra pregunta que nos trae Paulo a la mesa es, en este contexto de violencia, ¿cómo se articula la desigualdad cuando se valoran las destrezas de hombres y mujeres como nuevamente naturales? ¿Qué colocan a las mujeres en un trabajo meticuloso en la línea de montaje y que justifica la asignación según género de trabajadoras y trabajadores a tareas marcadas como mano de obra no calificada? Por supuesto, con eso malos tratos, bajos salarios, pocos salarios y lo que ustedes conocen. Cuando hacemos esta pregunta, entonces no podemos desligar de ninguna manera el hablar de masculinidades y feminidades sin pensar en clase social, pues están intrínsecamente relacionados. Los cuerpos están marcados por género, pero también por clase, por sexualidad, etnicidad, nacionalidad, estatus migrante, religiosidad, espiritualidad, edad, entre otros. Es el mismo sistema de desigualdad el que está operando. Sin embargo, se resalta uno u otro dependiendo en qué contexto estás. Al respecto, una herramienta productiva es la violencia estructural, que crea en género cuerpos dóciles y cuerpos desechables, tanto desde las masculinidades subordinadas como de esas feminidades normales, esas que nos han enseñado a tener, esas pasivas aparentemente, pero que en algunos casos de agencia social se convierten en activas. Entonces no es solo sumisa y pasiva. Las feminidades tienen otras caras también de resistencia. En la regulación heteronormada del territorio, lo que Curiel Ochoa denomina régimen heterosexual de la nación, una de las marcaciones otra vez más visibles son las de género. Así podemos mirar los cuerpos en tránsito, no solamente en tránsito en estas geografías de mercados ilegales, sino en los estadios corporales de género, ¿no es cierto? Nuestra presentación de género, nuestra estética de género, nuestra estética de clase, nuestra estética étnica del país y otras. Todas estas están actuando en estos sistemas. Voy cerrando. Los sistemas se construyen entonces mutuamente en la historia y en el cuerpo de cada uno de ustedes y en el mío. ¿Cómo continuamos entonces? No solamente pensando en este marco de violencia estructural, ¿no es cierto? Y aquí estoy pensando en algunos antropólogos y antropólogas. Estoy pensando sobre todo en Rita Segato, que estuvo ahorita en Lima y que es una periodista que tiene asilo político en Alemania y mexicana y tiene amenazas de muerte por documentar los femicidios en la ciudad de Juárez desde que empezaron. Entonces estoy pensando en cómo actuamos contra la vulnerabilidad que nos crea la construcción de feminidades y masculinidades en sus diversas formas y en sus diferentes sistemas de operación. Ninguna empresa entonces, extractivista por ejemplo, si ponemos el caso de los mercados ilegales, y no solamente ilegales porque las minerías, ¿no es cierto?, técnicamente son legales, podría ser exitosa sin los millones de trabajadores hombres y trabajadoras mujeres desechables con la, entre comillas, voluntad de sufrir y aguantar el dolor, correr riesgos, pues es una cuestión sistémica. En esta cuestión sistémica, entonces, con estas notas, cierro con un ejemplo o con una interseccionalidad de Guyana, ¿no es cierto? Y me estoy olvidando este maravilloso marco teórico que usamos ayer, que siempre me olvido, que esbozamos, que eran la palabra clave. Ensamblajes. Tengo la suerte de tener a mis estudiantes aquí para que me ayuden cuando me olvido de las palabras claves. Entonces, los ensamblajes. Pensar en ensamblajes nos permite ir más allá de pensar únicamente en intersecciones y en convergencias, como un marco más grande que nos recuerda que masculinidades y feminidades están en constante movimiento, constante cambio y no las podemos momificar, así queramos. La teoría a veces intenta modificar cosas, ¿no es cierto? Pero de ahí vienen nuevas teorías que buscan desmodificar conceptos y similar. Les dejo con Guyana. Guyana, la convergencia de masculinidades y feminidades es la religión primero, seguida de la etnicidad, seguida de una historia de colonización. Es decir, tú no puedes entender las masculinidades y feminidades en un país
el único país que habla inglés en toda la América Latina, colonizado por Inglaterra, sin entender cómo opera el hinduismo, ¿no es cierto?, el islam y el cristianismo en esos cuerpos marcados por feminidades y masculinidades. Muchas gracias. De cualquier forma, no queremos cerrar la jornada sin algunas preguntas, quizás algunos comentarios que se quieran hacer, algunas intervenciones que puedan alimentar la discusión. De hecho, invitaría tal vez a María Amelia y a Elena si pueden pasar al frente por si hubiese algún tipo de inquietud. Tomémonos unos minutos si es que hubiera alguna pregunta para nuestras... Ahí, si se animan. O alguna precisión de la expositora, algún comentario de cualquiera por aquí. Sí, buenas tardes, Elena. Mi nombre es Talía. Me parece muy interesante su investigación, especialmente ahora yo estoy haciendo las prácticas preprofesionales de psicología clínica en una casa de acogida para mujeres adolescentes víctimas de violencia de género y otros estratos de violencia también. Entonces me llama mucho la atención porque empezar a trabajar ahí y hacer mis prácticas hizo que rompa muchos estereotipos que yo tenía, y me parece que su investigación, la investigación que realizó con su equipo debería ser sumamente, sería como difundida. Sé que la semana anterior o esta semana hubo como este encuentro de casas de acogida aquí en Cuenca. No sé si tuvieron la oportunidad de presentar, pero me parece que estos estudios serían estarían muy bien para poder fundamentar lo que podría ser este plan de atención integral a las adolescentes y a los niños, que muchos de estos niños llegan a ser niños del sistema porque ya nacen o terminan incluso su proceso de gestación en las casas de acogida. Entonces simplemente felicitar su trabajo y no sé, voy a seguirlo muy de cerca. Muchas gracias. Sí, de hecho, tal vez lo que un poco dificulta las investigaciones es el tiempo que toma desarrollar y el análisis riguroso de la información. Justamente hoy en la mañana se inauguró el programa También Noviazgos sin Violencia, que considero que los hallazgos que tenemos en los estudios serían muy valiosos, que aportarían, y sí, precisamente estamos en esa intención de que no solo se conviertan en artículos científicos en revistas internacionales, sino que principalmente retroalimenten a la comunidad de dónde nacen y hacia dónde están orientadas. Muchas gracias. Aquí y bueno, hay más de dos, pero no sé cuál sería el criterio. ¿Quién? Frankie y aquí el señor de acá, perdón, que ha estado hace rato con alguna pregunta. Frankie, por favor. Primeramente, agradezco a los estudiantes por la exposición. Solo un cierto por este lado de que no entendía bien el concepto de que la masculinidad y la feminidad no es una construcción biológica, sino una construcción más bien cultural y social. Y si bien es cierto, digo, que el hombre es hombre porque tiene cromosomas XY y la mujer XX, porque eso influye en la masculinidad y la feminidad de ser hombre y ser mujer. Y la otra pregunta, si el marianismo tiene como la figura de Virgen María, ¿cómo podemos fechar al machismo y qué figura podemos dar al machismo? O más o menos las mujeres que precedían a María, que vivían antes de María, ¿qué comportamiento tenía frente a él en una comparación con la contemporaneidad? Y la otra pregunta que quisiera ver es cómo más o menos se explica la mutabilidad de estos, que dice que la
la feminidad y la masculinidad está en constante movimiento. ¿Cómo se explica esta mujer? O te hacemos las 3 preguntas y cerramos el conversatorio como están largas. Es una pregunta que te podría contestar en un semestre entero en una de mis clases. Los estudios, ¿no es cierto?, desde género, desde la antropología, sociología y otros, lo que te muestran es que el cuerpo mismo es una construcción. No hay una relación lineal entre gónadas, células, tu cuerpo como tal. Una imagen de eso son las personas, por ejemplo, intersexuales, que inmediatamente, antes de salir del hospital, son decididas por un médico si son mujeres, si son niñas o niños, en Estados Unidos y aquí en Ecuador. Entonces podemos preguntarnos por qué hay tanta aversión a la ambigüedad, por ejemplo, genital, ¿no es cierto? Que ya te rompe la idea de la categoría cuerpo con una concordancia de gónadas, y después viene la presentación de género y después vienen las percepciones culturales de qué es ser femenino, que no es lo mismo ser femenino, es mujer en Cuenca, que ser mujer en Colombia o en Galápagos o en la costa, ¿no es cierto? Entonces, si es que piensas en el cuerpo como una construcción social, cultural, al que se le han añadido adjetivos calificativos como pasiva, fuerte o similar, si piensas en que a los genitales, ¿no es cierto?, en el finales del siglo XVIII se le añadieron habilidades como inteligencia u otros, piensas entonces en el cuerpo como una construcción sociocultural. Así, lo masculino y lo femenino se construyen. Como es social, cambia conforme cambia la época, conforme cambia el país, conforme cambia tus ideas sobre religión, espiritualidad, tu familia, en fin. Esa es la versión corta de tu pregunta aquí, que es contundente. O sea, lo respondió María Amelia, pero si el sexo es biológico, nacemos como hombre, como mujer, en casos, como lo mencionó María Amelia, como intersexuales, pero la masculinidad y la feminidad son socialmente construidas. Aprendemos a comportarnos como lo que se espera como un hombre o como una mujer, de acuerdo al contexto, al medio, al contexto cultural, incluso al tiempo y a la época en la que vivimos. Respecto al marianismo, pues esta es una categoría conceptual que se desarrolla a partir del 2009. Ya lo había mencionado Sequeira, quien introduce esta categoría porque él identifica mucho del comportamiento de lo que él reconoce como la mujer latina y lo asocia con esta idealización del comportamiento femenino de la Virgen María. Ustedes, la gran mayoría aquí son antropólogos y pues el comportamiento de la mujer a través de las épocas y en las diferentes culturas ha variado, ha sido diferente. Hay un patrón bastante también similar en las diferentes culturas en donde ha habido la inequidad de género, pero no es un patrón para todos de igual manera. Y el marianismo, insisto, es una categoría que ha sido identificada, utilizada para tratar de comprender mejor la feminidad en Latinoamérica. Hay una última pregunta, había varias manos levantadas, vamos a quedar con la gana de seguir conversando, pero vamos a tener un problema. Aquí había levantado antes la mano y va a ser un límite. Bueno, mucho gusto, fue una excelente conferencia. Yo tengo una pregunta bastante complicada, pero déjenme un poquito desarrollar el concepto. Yo tengo muy claro que tanto la feminidad como la masculinidad son estructuras completamente sociales que se generan a través del contexto. Cultura, sociedad, tiempo, lugar, espacio, clima, absolutamente todas estas son situaciones que se van generando. Ahora mi gran pregunta es, con los grupos LGBTI, ¿realmente nosotros se está planteando una nueva ideología o simplemente se están tomando los mismos estereotipos y estructuras, lo que es femenino, lo que es masculino, y adaptándose a una nueva situación? Un hombre que está asumiendo una persona que nace con el cromosoma XY, está adoptando todos los propios estereotipos de la feminidad, algunos de la masculinidad, como siempre hay esta mezcla, estos salvajes, como se dice. ¿Realmente estamos
estamos inculcando una nueva estructura, una nueva ideología, o simplemente está repitiendo los estereotipos de otras cosas? Bueno, yo sí creo realmente que hay un vacío, todavía una deuda completa, y es esta tendencia por facilitarnos la comprensión del mundo en poner en blanco o negro, en uno o dos, en A o B, y en este caso en masculino o femenino. Efectivamente estamos dejando fuera toda una gama de diferencias que podrían desarrollarse ahí. Es lo que yo había dicho entre las limitaciones, pues precisamente por las concepciones. Nosotros no limitamos nuestras preguntas a la relación heterosexual entre hombre y mujer, pero sí las respuestas venían completamente marcadas. De igual, como había hecho referencia a los estudios con los padres de familia, pues la categoría era más fácil o más accesible hablar sobre el aborto, por ejemplo, donde ellas explicaban claramente su rechazo al aborto con sus argumentos, pero hablar sobre homosexualidad era más difícil porque enseguida surgía un silencio, un cuestionamiento, es algo que realmente no está trabajado, no es conocido, y surgía una inquietud de los padres de que no entienden. Entonces todavía digamos, falta muchísimo conocimiento para poder abordar estas diferentes gamas de género que realmente ya supera esta dualidad entre hombre y mujer y aborda muchas más diversidades. Justamente la antropología de género y los estudios queer y la antropología queer ya no mira hombre, mujer, masculino y femenino como binario y dicotómico, es decir, te rompe la dicotomía. Ahora bien, lo podemos hacer a nivel teórico en algunos casos. Lo difícil ahí, ¿no es cierto? El reto es cómo traduces eso en la vida cotidiana, porque como sabemos bien, ¿no es cierto?, esas masculinidades y feminidades estereotípicas se vuelven a hacer cuerpo en las parejas, ¿no es cierto?, homosexuales, sean mujeres lesbianas, ¿no es cierto?, e incluso en lo transfemenino se exacerban ciertas formas normativas de, ¿no es cierto?, de feminidad. Entonces, es decir, las buenas noticias es que sí, cambiamos la estructura de género con estas normatividades, no solamente hetero, sino homo, y ahí lo que tú dices es súper importante. Hay homonormatividades como hay heteronormatividades. Si cambiamos las dos, todo cambia. Es decir, no es el género por aquí y lo LGBT por allá, de ninguna manera. No, los cuerpos son construidos en sus diversidades todas. Si entendemos este concepto de género, podemos movernos hacia cambiar esa reproducción de estereotipos en cualquier cuerpo, independientemente de tu presentación de género, identidad sexual, ¿no es cierto?, amor, deseo o similar, para empezar. Con eso, miramos unas tres cosas finales. Para la gente que está interesada, investigando, trabajando sobre el tema que nos ha convocado en esta tarde-noche, María Amelia ha traído algunos de los ejemplares del libro que había comentado, de Corpografías, que está recién salido del horno, acaba de lanzar esta semana. Entonces, si hay alguien que desea, están unos pocos ejemplares para la venta, si alguien está interesado en el tema puede aprovechar, porque efectivamente aquí no siempre es fácil encontrar literatura especializada. Quería dar las gracias a todos ustedes por su presencia, a las invitadas, a María Amelia siempre muchas gracias, a Elena muchísimas gracias. Quiero de hecho, y aprovecho para públicamente agradecer de corazón a Elena, no solo por su presencia ahí, sino por su apoyo permanente como subdecana también de la facultad. Siempre nos ha dado ese apoyo al programa de antropología, y eso, digamos, como alguien al frente del programa y por todo lo que se está haciendo, lo agradecemos profundamente también. Gracias, Elena. Gracias a todos ustedes también por estar aquí, y será hasta la próxima oportunidad.